Hola, muy buenos días a todos y gracias por asistir a esta jornada, a la última del ciclo de seminarios de CIPE que hemos impartido entre la semana pasada y esta. Antes de nada, voy a comenzar con las presentaciones. En primer lugar, una servidora. Mi nombre es María Dolores Morcillo y estoy en el Departamento de Desarrollo de CIPE Ingenieros, encargada de elaborar, he participado en la elaboración del Banco de Precios, generador de precios y, en particular, de las partidas de rehabilitación. Hoy tenemos con nosotros a Gabriel Ibor, un arquitecto experto en patologías de edificación. Esta jornada consistirá, como podemos ver en pantalla, tendrá tres partes. En primer lugar, Gabriel Ibor nos va a explicar un caso práctico sobre un proyecto de recalce y rehabilitación de edificio de viviendas. En segundo lugar, yo os enseñaré cómo este proyecto lo hemos realizado con partidas propias del generador de precios y hemos hecho el presupuesto utilizando el programa de Arquímedes. Y por último, y por la gran relación que tiene un proyecto de rehabilitación con los proyectos de demolición, explicaremos el software para elaborar un proyecto de demolición. Recordad que la sesión se está grabando y la podéis consultar en unos días en el canal de YouTube de CIPE, como veis en pantalla. Si tenéis alguna duda, nos la podéis hacer llegar a partir del panel de webinar que os debe aparecer en pantalla. Y sin entretenerme más, vamos a dar paso a nuestro colaborador en el día de hoy, Gabriel. Buenos días, Gabriel. Hola, buenos días, Lola. Bien, vamos a iniciar el proceso de análisis de un edificio que sufrió un asiento de cimentación y os voy a exponer de manera detallada, lo más detallada posible en el tiempo del que dispongo, cuál fue el proceso y una serie de recomendaciones prácticas que considero que pueden ser de interés. Quiero agradecer a CIPE la invitación que muy amablemente me ha hecho para poder estar hoy con vosotros compartiendo esta hora. Bien, vamos a hablar en principio de las condiciones de contorno del edificio. El edificio se encuentra, como podéis observar, en un vial público dentro de un núcleo urbano. Pero en la parte más baja, el edificio es el que veis marcado y que señalo con la línea del ratón, en la parte más baja de un vial y muy próximo a un barranco. Esta condición, en principio, es una condición determinante para lo que ahora vamos a ver. Si observáis la fotografía de arriba de la izquierda, hay una vista muy clara entre la cota, digamos, de la cota cero de una pequeña explanada que hay delante del edificio, que es esta explanada de aquí, con respecto a la cota del lecho del río, un río seco, pero que, bueno, próximo a un barranco, y que en principio podréis todos intuir que se trata de un terreno de aluvión, es decir, no es un terreno firme, y se puede considerar que no tiene la misma estabilidad o que puede tener elementos, digamos, heterogéneos con respecto al resto del suelo más alejado de lo que es el cauce de un barranco. Por lo tanto, un primer criterio a la hora de analizar un edificio y de proyectar una intervención en él es considerar y tener en cuenta cuáles son las condiciones del contorno. El edificio tiene planta baja más 3 alturas y un ático. Hay un total de 11 viviendas. Vamos a pasar a ver un detalle del edificio. Como veis, esto es un núcleo urbano consolidado y la calle es en descenso. Observaréis, y llamo la atención ahora, de que hay una fachada de aquí aparentemente en buen estado, pero esta fachada, por efectos del desplome que el edificio tuvo, se inclinó hacia el río, perdiendo su verticalidad. Esta es la fachada concretamente más dañada por las lesiones que el edificio contemplaba. Observaréis aquí arriba el casetón todavía sin intervenir, por lo tanto es la referencia, como luego veréis, de cómo se encontraba el edificio y aparentemente por su exterior no tenía unas lesiones muy preocupantes, pero cuando uno se acerca al edificio, esta es la condición de contorno, como veis, la cota de separación entre el plano horizontal de cota cero, sin sótano, el edificio no tiene sótano, con respecto al lecho del río es un desnivel de 8 metros. Bien, sin embargo, en un análisis previo, que recomiendo que se haga siempre antes de empezar a proyectar, hay que ver cuáles son los signos externos más significativos que nos pueden indicar lo que le ha ocurrido al edificio. Aquí, como veis,
es justo el linde con la medianera del colindante, y si bien, como se puede observar en la parte inferior, la medianera prácticamente está unida, conforme avanzamos en altura, la medianera se ha ido separando de la medianera del colindante. Eso significa que el edificio ha sufrido un ligero giro como resultado de la cimentación, del asiento de la cimentación. Tenemos que tener en cuenta, cuando analicemos estos signos externos, qué nos están diciendo. Porque cuando se produce un asiento de cimentación, fundamentalmente hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno, que el asiento sea global, con lo cual todo el edificio en su conjunto suele bajar, y otro, que el asiento sea puntual en determinadas zonas del edificio. Cuando es así, en el primer caso normalmente suele ser por un error en cuanto a las condiciones y al diseño y cálculo de la cimentación, porque resulta ser insuficiente, además de que pueden haber cambiado las características del suelo. Cuando se trata de un asiento parcial, y los signos, como ahora veremos en este edificio, nos marcan que fue un asiento parcial, normalmente es porque ha habido un descalce, es decir, una falta de apoyo correcto de la base de determinadas zapatas del edificio y no de su totalidad. Bien. Haciendo una inspección visual, ya encontramos signos externos, como es esta grieta escalonada en la fachada del patio de luces. Esta no es significativa esta que estoy marcando ahora en el peto del forjado no es significativa de un asiento, de un movimiento de cimentación, porque es la típica de encuentro del peto con el último forjado por empuje de la cubierta, pero esta sí lo es. Esta, desde luego, ya es la más grave que ahora nos podemos encontrar y que, como vais a ver, sí que determina claramente que las patologías de las que adolece el edificio no son patologías debidas o a una falta de mantenimiento o a un envejecimiento, sino que ha ocurrido un problema estructural grave. Esto sí que son grietas, porque hay una confusión generalizada entre grietas y fisuras. Aquí, en estas lesiones, cabía la mano. Y en estas también. Por lo tanto, estas grietas hay que analizarlas en su justa medida. Sabéis que cuando se produce un asiento de cimentación hay tres tipos de grietas fundamentales: en base de pilares, en base de soleras y en giros debidos a movimientos de descenso y también de giro. Aquí tenemos otras. Esta imagen es representativa de que el edificio, que cuando se produce el siniestro, mejor dicho, se produce la reclamación, tiene 16 años de antigüedad. El edificio, como podéis observar, no había tenido ningún mantenimiento a lo largo de toda su vida útil. Pero tened en cuenta que aquellos trabajos de mantenimiento no corresponden ejecutarlos a quien, como en este caso, fue condenado a una sentencia firme porque el edificio sufrió un asiento de cimentación y hubo una reclamación judicial, sino que los temas de mantenimiento quedan fuera porque son obligación del propietario. Aquí tenemos un claro signo externo de qué estaba ocurriendo al edificio. Y lo que estaba ocurriendo es que, como con motivo del asiento parcial de la cimentación en la zona recayente al barranco, la zona, digamos, más conflictiva, por decirlo así, la más próxima al terreno de aluvión, la pérdida de verticalidad había llegado a separar la hoja exterior del cerramiento de fachada con respecto a la hoja interior, ya, digamos, el estado de verticalidad y estabilidad del edificio. Fijaos que la parte del vierteaguas de la ventana estaba totalmente salida de su sitio y que la cámara de aire se había desplazado hacia afuera. Aquí se puede observar con un poco más de detalle cuál era el estado del paramento de fachada antes de la intervención. Como veis, la falta de plomo, el desplome, era de consideración. Aquí tenemos otro detalle. Estas son las grietas que acompañan a ese movimiento. Previo a la redacción de un proyecto de ejecución, hay que tener en cuenta que conviene tomar una serie de datos previos. ¿Por qué? Porque mi recomendación es que antes de preparar un proyecto básico y de ejecución con todas las partidas detalladas, se tomen datos para poder saber con precisión
qué es exactamente lo que le ha pasado al edificio. Y esos datos entran por, en primer lugar, a efectuar un mapa de lesiones. Cuando efectuamos un mapa de lesiones detallado planta por planta, podemos saber cuál es la gravedad y dónde se encuentran localizadas. Y evaluando correctamente las lesiones, podremos centrar muy bien cuál es la intervención. En este caso, se hizo una cata, como veis, de casi 2,5 metros de profundidad para poder verificar la geometría de las zapatas, porque se desconocía. El edificio, además, digamos, para aumentar un poco el grado de desasosiego que pudiera dar el desconocimiento de los datos, resultaba de una sobreelevación de un edificio realizado en el año 70, mejor dicho, una construcción de solo la planta baja. El mismo propietario consideró que a partir de la planta baja que tenía realizada y que estaba en las afueras del pueblo, que era esta planta baja, podría levantar un edificio encima. Y en su momento, tanto el arquitecto que proyectó, la planta baja como el que luego también, 10 años después, realizó el proyecto del edificio, ya tuvo en cuenta en su dimensionado de que las zapatas tendrían que ser zapatas lo suficientemente estables, lo suficientemente dimensionadas para poder albergar en la parte superior una sobrelevación. Esto obviamente hoy es un craso error, pero en los años 70, cuando se hace la planta baja, ni siquiera estaba la instrucción EH73, que sabéis que es un punto importante a la hora de la consideración de todas las acciones en edificación, y se hizo una cimentación pues muy rudimentaria. De hecho, la cimentación inicial eran por zapatas sin armar, es decir, de hormigón en masa, y de una forma bastante poco geométrica. Ahora veremos el detalle. Bien, esto lo digo porque todas estas variables influyen en el proceso que ahora veremos. Lo primero, además de la toma de datos, es tener claro cuál es la geometría del edificio en el que vamos a intervenir. Para ello se hizo un levantamiento de plano. Como veis, la estructura es muy sencilla, son vigas paralelas a la fachada principal, que está aquí, y un elemento volado en esta parte y otro elemento volado en la parte de recayente al barranco que se encuentra en esta zona. Las mayores lesiones se centraban aquí. Bien, cuando se levanta el plano de la estructura, se hace un cálculo de las acciones en la edificación. Atención, muy importante, para peritar el cálculo y verificar la estructura, lo suyo sería tener en cuenta las acciones en la edificación que estaban vigentes, como en el cálculo de cargas y sobrecargas, en el momento en que se realizó el edificio, porque lógicamente las distintas instrucciones sobre el hormigón han sido más exigentes y, por lo tanto, si evaluamos un edificio hecho hace 20 años, no podemos seguir los parámetros de ahora porque, obviamente, en teoría tendría que estar, en muchos casos, nos daría la sensación de que con ese dimensionado tendría que estar en el suelo porque nada cumpliría. Bien, aquí tenemos los datos que se siguen recabando, que son los de la sección. Y aquí llega lo que es más importante, que es la toma de datos de lesiones. Esa toma de datos de las lesiones se puede hacer, es una propuesta. Nosotros consideramos que es una buena manera para poder, con un simple golpe de vista, intuir lo que está pasando en el edificio, marcar en función de la gravedad y de la extensión con colores. El rojo es más grave, el azul el intermedio, el gris es zonas donde hay daños puntuales y el verde es donde hay lesiones menores o leves. Como podéis observar, en todo un edificio, las zonas más dañadas eran estas. Si a eso lo acompañamos y lo unimos al análisis de las lesiones y a un pequeño, digamos, desglose en una memoria de obras previas de diagnóstico, nos permite acotar mejor cuál es la intervención. ¿Y por qué estoy hablando de acotar cuál es la intervención? Porque no tenemos que olvidar que cuando intervenimos en un edificio, alguien tiene que pagar el coste de reparación. Sean los propietarios, sean, como en este caso, el arquitecto que fue condenado en teoría, por una mala praxis constructiva,
por un mal cálculo del edificio y que por lo tanto hay que valorar muy bien cuáles son las acciones necesarias para garantizar la estabilidad, la seguridad y la continuidad del edificio, restableciendo su periodo de vida útil esperado. Pero por otro lado, no efectuar reparaciones que o son mejoras o que exceden de lo necesario. Porque, repito, alguien tiene que pagarlo y eso no se le debe olvidar nunca al profesional, porque tirar con pólvora de rey está muy bien, digamos, curarse en salud también está muy bien, pero la correcta acción por parte de los profesionales que intervenimos en este tipo es de intervenciones, valga la redundancia, es llegar al compromiso entre lo que corresponde hacer y determinar bien su coste. Para ello, luego Lora nos comentará el instrumento de gran ayuda que supone el tener una base de precios con unas partidas muy detalladas. Aquí tenemos ya la previsión que se hizo. A la vista de las lesiones, se pudo determinar que el asiento de cimentación estaba en esta zona. Fundamentalmente el edificio había descendido, arrodillado hacia el barranco con un pequeño giro. En principio, luego veréis que no es así, pero eso lo guardaré para el final. En principio se pensaba que había habido un fallo de error de cálculo del dimensionado y que al no haber hecho estudio geotécnico, porque este edificio no tenía estudio geotécnico, había una mala apreciación y por lo tanto había un error de cálculo y dimensionado de sus zapatas. Bien, nos ayudamos para el cálculo de los micropilotes, nos ayudamos de una empresa especializada en dicho cálculo. No, vamos a ver, no había prescrito la responsabilidad civil porque, como sabéis, el Código Civil, el artículo 1591, establece que el periodo de garantía para daños debidos al suelo es de 10 años y con un periodo de 15 años más para ejecutar la acción. El final de obra del edificio era del año 2006 y poco tiempo después, al cabo de 5 años, si no recuerdo mal, se planteó la reparación y por lo tanto no había prescrito la acción de reclamación. Las distintas periciales, y al hilo de la pregunta, las distintas periciales todas coincidían, incluido la de la perito judicial, en que el fallo había sido un fallo del suelo y los jueces tienen grabado en letras mayúsculas en la frente y casi a fuego que fallo de suelo igual a arquitecto. Y aquí, en concreto, fue condenado exclusivamente el arquitecto a hacerse cargo de los costes de la reparación. Bien, aquí tenemos un detalle. Aquí, vamos a ver, aquí tenemos la planta del refuerzo que se planteó. Vamos a ver, las zapatas que realmente habían asentado estaban concentradas en esta zona, por lo que vimos de la toma de datos, aunque lógicamente con un criterio técnico de prudencia y también de coordinar las acciones razonables para que no se produciera una reacomodación de las cargas al recalzar parte del edificio y no recalzar otra parte que pudiera estar, digamos, directamente relacionada, se decidió realizar este recalce de cimentación. Estas zapatas se comprobó además que no habían tenido el más mínimo movimiento. Aquí tuvimos la suerte de que estaba la entrada al garaje de otro edificio que hay aquí atrás y esta se pudo comprobar que no existía lesión alguna que diera lugar a considerar o que hubieran lesiones o que hubiera alguna necesidad de recalce de las mismas. Aquí tenéis el detalle de los encepados para preparar los pilotes. Este es el plano de las zapatas, en rojo eran las zapatas existentes. En detalle observaréis aquí, y eso vino como resultado de una cata, que las zapatas realmente, las iniciales, las de ese edificio de planta baja de una sola planta, eran realmente una masa de hormigón de forma troncocónica, muy rígida, de bastante altura, 2,5 metros. Y aquí viene el segundo punto importante, es decir, este edificio tenía dos patologías fundamentales. Por un lado, el asiento y pequeño giro, y por otra parte, la falta de planeidad del plano de la fachada.
La falta de planeidad del plano de la fachada se pudo comprobar que era, por una parte, porque había pandeado ligeramente el plomo, o sea, mejor dicho, el plano de la fachada había pandeado ligeramente, pero de origen se pudo comprobar que la hoja exterior del cerramiento no tenía apoyo en el canto del forjado. Por lo tanto, había habido dos fallos que se unieron. Por una parte, un fallo de ejecución a la hora de realizar el forjado, donde no se observó la coincidencia y la continuidad entre los plomos o frontis del forjado, y por otra parte el pequeño movimiento de giro que había habido, que había hecho que todavía esa hoja, que era inestable de origen, se saliera casi de su plomo. Aquí viene un poco lo que os he comentado. ¿Qué hubiera sido lo suyo si pagan los demás? Pues bueno, se demuele la fachada y se hace nueva. Pero como realmente todo ello implica que el proyectista tiene que llegar al equilibrio, os insisto mucho, entre lo que procede a hacer y garantizar la seguridad, nosotros decidimos que lo que procedía a hacer era consolidar el plano de la fachada sin demolerlo. ¿Cómo? Incrementando los zunchos en aquellos forjados donde se habían quedado cortos de origen y, por otra parte, atando entre planta y planta la hoja exterior del cerramiento de la fachada a punto fuerte, a pilares y a los forjados. ¿Qué se hizo con los zunchos? Pues muy sencillo. Se recreció el zuncho de borde, esto se hizo por bataches, el plano de la fachada durante este proceso estuvo apuntalado porque estaba emboladizo y se generaron estos refuerzos de los zunchos. Cada 25 centímetros se colocaron al tresbolillo unos anclajes que se pegaron con resinas epoxi, que veis aquí, se generó un zuncho de armado, este era de apoyo, luego se cortó y se recreció. Esta es la fase intermedia, se prepara el zuncho de apoyo y se recrece. ¿Hasta dónde? Hasta conseguir un incremento del forjado de tal manera que lo único que nos quede fuera del plano de este zuncho incrementado sea el espacio suficiente para meter el ladrillo junto con un pequeño mortero de agarre. Tuvimos la inmensa suerte de que encontramos ladrillos iguales, con lo cual después de reparar, luego veréis la fotografía, apenas se notaba que habíamos consolidado la fachada. Entonces se tuvo a pie de obra una mesa de corte de ladrillo donde se fueron sacando plaquetas de ladrillos completos para forrar el zuncho. Hay algo muy importante. Cuando se hizo el recalce de la cimentación, se interrumpió la obra 6 meses para verificar cuál era el comportamiento del edificio. Eso a los propietarios no les gustó mucho, pero la dirección facultativa estimó imprescindible que tuviéramos un pequeño testeo de si, al menos durante esos primeros 6 meses, el recalce que estábamos planteando y que se realizó de la cimentación era correcto. Durante ese tiempo, toda la parte exterior de la fachada, que era inestable, estuvo apuntalada. Bien, aquí tenemos un detalle de la separación. No, un angular metálico normalmente es un elemento extraño y que no garantiza bien el apoyo. Decidimos hacerlo con un zuncho en primer lugar, por hacer compatibles Perdona, Gabriel, por seguir el hilo de la comunicación, de decir que es una pregunta que nos hace llegar Francisco Javier Navarro García. Perdona, pues. Sí, Francisco Javier Navarro García. Javier, gracias. Es un buen criterio. Se planteó en su momento el colocar un angular metálico, pero se consideró que el paño de fachada tenía la suficiente entidad como para realizar un elemento más seguro, en nuestra opinión, más seguro, mejor anclado y en continuidad que un angular metálico, porque también el espacio era limitado y el angular, para poder tener, digamos, la suficiente inercia y sobre todo la rigidez para recoger el paño de fachada, tener en cuenta que el paño de fachada en algunos puntos estaba dentro y en otros estaba fuera. El angular normalmente funciona bien, pero en este caso era más idóneo recrecer todo el elemento de hormigón en continuidad y con todo el canto, que es el que nos da inercia, del propio forjado. Aquí se puede ver muy bien una de las zonas, no era, digamos, la peor, en las que se veía que el forjado estaba retranqueado con respecto al plano de fachada. Bien, luego ya pasamos al interior de las viviendas.
El famoso cosido de grietas, ¿en qué consiste? Pues en lo que estáis viendo. Vamos a ver, vuelvo otra vez al equilibrio entre lo que procede a hacer y lo que sería deseable si nadie tuviera que pagarlo o si los recursos fueran infinitos. ¿Qué habría que hacer? Pues demoler toda la tabiquería y hacerla nueva, hubiera sido perfecto. Pero aquí lo que se hizo fue, como durante el periodo de las obras de diagnóstico se pudo verificar que las lesiones estaban estabilizadas, para ello es recomendable colocar testigos. Los testigos rudimentarios antes se hacían de yeso. No recomiendo testigos de yeso porque no dan académicamente o técnicamente no son perfectos. Conviene colocar unos testigos que algunos de vosotros los conoceréis, que son dos piezas calibradas, que normalmente son de metacrilato, que tienen una serie una escala de milimétrica en vertical y en horizontal. Entonces, los testigos se colocan, son dos piezas que se colocan una sobre la otra y donde se hace coincidir exactamente una cruz. Al menos hay que esperar entre 3 y 6 meses para verificar si los testigos se mueven o no y del programa de testigos cuáles se mueven y cuáles no. Si transcurrido el tiempo que estima la dirección facultativa, la cruz del testigo de delante no se ha movido, le estoy hablando en lenguaje coloquial, pero creo que así lo entenderemos bien. Si la cruz de delante no se ha movido con respecto a la cruz de detrás, significa que la lesión está estable. Si por contra ha habido un giro o un desplazamiento, nos está indicando que el edificio se sigue moviendo. Por lo tanto, la actuación no es lo misma cuando el edificio está estable que cuando el edificio se está moviendo. Aquí el edificio estaba estable y lo que se optó es por coser las grietas. Aquí tenemos un cosido de grietas. Bien, y en este instante vamos a ver cuál había sido realmente la causa de que hubiera habido un asiento de cimentación. Creo que algunos de vosotros ya las podéis intuir. Se condenó al arquitecto, poco más o menos que se le consideró como, digamos, el grave infractor de todo lo que había que hacer y, sin embargo, la causa real de ese asiento parcial de 3 de las zapatas era que el constructor no hizo la arqueta de recogida general del edificio. La arqueta era este agujero que veis aquí. Por lo tanto, el edificio durante más de 10 años estaba vertiendo el agua directamente debajo de las zapatas afectadas. Se optó, lógicamente, por hacer una nueva arqueta, recoger todas las aguas y con ello completar una obra que el constructor no hizo. Por lo tanto, se descubrió, lógicamente, cuando ya los espectadores se habían ido y se había cerrado el teatro, que cuando en el juicio se condenó al arquitecto había habido un error enorme. No era el culpable el arquitecto. Había un punto muy importante que era que las arquetas, la arqueta general de recogida de todas las bajantes del edificio nunca llegó a realizarse y el agua se estaba vertiendo directamente sobre el terreno. Y este es el edificio terminado hoy, en septiembre de 2012, y en el que tuvimos la inmensa suerte de contar con un equipo de construcción de alto nivel. Por una parte, la empresa que realizó el recalque de cimentación por micropilotes y por otra parte la empresa distinta que hizo la reparación del edificio. En principio, si luego queréis alguna pregunta os lo puedo aclarar, pero básicamente el proceso fue el que os he comentado. Muchísimas gracias, Gabriel. Espero que haya sido de interés esta intervención que hizo personalmente y que nos la ha explicado, yo creo que en detalle y muy bien. Veo que hay algunas preguntas, pero si te parece, Gabriel, las dejamos para después. Como consideréis. Procedemos. Voy a explicar, como indicaba al inicio de la sesión, con qué herramientas de CIPE disponemos que se centran en el mundo de la rehabilitación. Disponemos del generador de precios especializado en rehabilitación y su conexión con Arquímedes y también del estudio de rehabilitación energética de edificios. En este módulo no nos vamos a centrar hoy, ya que tenemos un seminario que hizo nuestro compañero Pablo Gilabert este mismo lunes y que podéis ver en YouTube, además está colgado ya. Es este vídeo el que lo podéis consultar, así que por motivos de tiempo hoy no nos vamos a centrar en él.
Voy a empezar hablando de nuestra base de precios, del generador de precios y su conexión con Arquímedes. Decir que esta base de precios podemos acceder de forma totalmente gratuita a través de forma online a través de la página www.generadordeprecios.info y también a partir del menú de CIPE directamente tenemos el generador de precios. Esta base de precios, en primer lugar, debemos elegir qué tipo de obra vamos a realizar, una obra nueva, una rehabilitación o espacios urbanos. También el emplazamiento, decir que está actualizado a 25 países, por lo que se pueden realizar proyectos en estos países sin ningún problema porque está adaptado. En la primera pestaña del árbol relacionado con los precios descompuestos vemos una serie de preguntas básicas de la obra, como superficie, número de plantas, etcétera, que lo que nos va a hacer es particularizar los rendimientos y los precios de la mano de obra, de la maquinaria y de los materiales en estas partidas. Si queréis investigar un poco más cómo afecta, podéis en estas herramientas de ayuda ver cómo está afectando estos parámetros a los rendimientos y a los precios. Por entrar y explicar un poquito cómo funciona, qué información contiene esta base de precios, nos vamos, por ejemplo, a una cubierta inclinada con cobertura de tejas asfálticas. Aparte de tener las partidas información que nos van a afectar al precio descompuesto, como es este caso la formación de pendientes, si la vamos a hacer con tabiques conejeros, con forjados inclinados de hormigón, si queremos la cubierta un agua, dos aguas, tabiques aligerados con aislamiento, el tipo de teja, en fin, una serie de parámetros que nos van a afectar a los precios. También hemos incorporado una información relativa a seguridad y salud en algunas de ellas, ya que de esta base de precios se exportan una gran cantidad de documentos que luego veremos por encima, no podremos profundizar, pero sí que los comentaré. Y entre ellos está seguridad y salud. Si, por ejemplo, en cubiertas elegimos que queremos colocar podemos decir que el propio andamio que hemos utilizado para la ejecución de la fachada lo dejamos hasta la terminación de la cubierta y nos sirve de barandilla, o, por ejemplo, queremos elegir una barandilla indicando en las protecciones colectivas que vamos a utilizar un sistema provisional de protección de borde de forjado clase B, o podemos dar otra opción que es una pasarela peatonal en voladizo de protección perimetral de cubierta. Esto simplemente lo quiero comentar para indicar que en esta base de precios, aparte de los parámetros que nos va a afectar para el precio, también tenemos otra serie de información para otros módulos, como es en este caso de seguridad y salud. Nos vamos al proyecto de Arquímedes, el presupuesto que hemos realizado con Arquímedes de este proyecto que nos ha explicado Gabriel. No sé si el conocimiento de cada uno de los casi 100 asistentes que estamos hoy sobre este programa no lo conozco. Simplemente decir que existen seminarios online para quien quiera profundizar más en este programa. Solamente decir muy brevemente que este símbolo es una línea para insertar una nueva partida y que poniendo el cursor sobre él nos vamos aquí a este símbolo y podemos insertar y traernos partidas de nuestra base de precios, del generador de precios. Vamos a empezar, por ejemplo, por comentar, no podemos pasar por todas las partidas que componen el proyecto, pero quiero que pasemos por lo menos por las más representativas. Simplemente tenemos un capítulo de demolición. Aquí hay muchas partidas que no vamos a entrar en cada una de ellas, como digo, pero, por ejemplo, se demolieron, por supuesto, alicatados. Y nosotros preguntamos una serie de información que creo interesante explicar. Podemos demoler, pero también podemos levantar y recuperar el material que hemos demolido, o también lo podemos levantar e incluso reponer en el mismo lugar. Cuando, por ejemplo, elegimos levantado con recuperación del material, también damos la opción de elegir el porcentaje del material que vamos a utilizar en función de la calidad que tenga o de otras circunstancias. Esto nos va a afectar no solo al precio, sino, por ejemplo, a los residuos generados. Si vamos a recuperar un 80% del material, vemos que generamos 2,32 kilos de residuos en esta partida. Sin embargo, si por la calidad del material no es tan bueno y solo vamos a recuperar, por ejemplo, un 20%, pues vemos que los residuos aumentan. Vamos a seguir hablando de lo que es el recalce de la cimentación que nos comentaba que hizo con pilotaje.
En primer lugar, en el proyecto se consideró micropilotes, aunque si no me equivoco luego nos comenta Gabriel que la realidad se hizo con pilotes. Por lo tanto, lo primero que se hizo fue la perforación en la cimentación existente mediante la perforadora con corona de Widia, con un diámetro de 160 milímetros. Luego veremos que los micropilotes, al menos los proyectados, eran de 150 milímetros de diámetro. Las zapatas preexistentes se encontraban situadas a una profundidad de 2,30 metros, por lo que hemos elegido la opción de hasta 2,5. En el proyecto se hablaba de 4 perforaciones por zapata a una distancia de 17,5 centímetros desde el eje del taladro hasta la cara del pilar, aunque como digo, sí, al final en la obra, ¿verdad, Gabriel? Sí. Se hicieron 3 perforaciones de pilotes. Después de hacer la perforación se procedió al pilotaje, a los micropilotes de 150 milímetros de diámetro con varas corrugadas B500 SD y como material de relleno mortero de cemento CEM 1 42,5 N. A continuación se tuvo que proceder a la excavación para poder hacer el encepado de estos micropilotes a una profundidad de 1,5 metros, el tipo de terreno, en fin, unos parámetros que definían particularmente este proyecto. Una vez que se hubo excavado, lo que se procedió fue al descabezado. Aquí podemos ver cómo en la partida, el descabezado, elegimos el tipo de armadura de los micropilotes para dejar vistas las cabezas de los micropilotes ejecutados y poder hacer el encepado posteriormente. Se hizo la excavación para la realización del recalce de las vigas biostras existentes, que también fueron recalzadas, y el encepado, como vemos en esta partida, de un grupo de micropilotes. Con hormigón, el hormigón fue 2A, resistencia 25 Nm², consistencia, el acero, elaboración de ferralla, en taller industrial y montaje en el lugar definitivo, en fin, los separadores, una serie de parámetros que el usuario puede particularizar a su proyecto. Y por supuesto, esta partida va relacionada con el encofrado de este encepado. En este caso metálico, puede ser recuperable, perdido, metálico, de madera, aquí elegimos la amortización de este encofrado, los puntales, etc. Se procedió al relleno de las zanjas hasta la cota señalada en los planos del proyecto, ya que previamente se había demolido la solera. Previamente se había demolido la solera, por tanto se procedió al relleno de la zanja con tierras de la propia excavación, también a un encachado para base de la solera. El tipo de material de encachado, el tipo de compactación y, como digo, la solera que previamente se tuvo que demoler para poder realizar estos trabajos de recalce. Una solera de 20 centímetros de hormigón armado, en fin, las características del hormigón, del refuerzo, el extendido y vibrado y el acabado de la misma. En cuanto a estos trabajos, fue necesario colocar un saneamiento, un colector suspendido provisional. En estos casos de rehabilitación es común utilizar unas instalaciones de saneamiento provisionales hasta colocar las definitivas. Es por esto por lo que esta partida está específicamente hecha para rehabilitación. Si vemos el rendimiento del tubo, para 1 metro de colector suspendido, tenemos 0,2 metros de colector suspendido en instalación provisional, ya que hemos considerado una amortización de unos 5 usos aproximadamente. Hemos elaborado unas partidas para evitar este problema que surge en muchas ocasiones de partidas alzadas en los proyectos de rehabilitación. Hemos elaborado estas partidas orientadas a rehabilitación de instalaciones, a reposición de instalaciones. La partida está orientada a metro cuadrado de reposición de cada una de las instalaciones. Además, pues elegimos si en esta rehabilitación habrá que incluir también la caldera, los suelos radiantes, radiador, panel, etcétera, y por tanto nos afectará al precio.
Importante en esta partida es indicar el tipo de edificio, si es una vivienda unifamiliar, adosadas, plurifamiliar, otros usos, y sobre todo el grado de complejidad. Es la forma que hemos orientado para que el precio se pueda acercar un poco más a esta partida pues compleja de parametrizar. Si el grado de complejidad es bajo, es medio o es alto, por supuesto el precio nos variará, como digo, del metro cuadrado de cada una de las instalaciones que se quiera rehabilitar. Vamos a proceder a explicar un poquito también por encima las reparaciones que hizo en los cerramientos y también en las particiones. En el cerramiento exterior de la fachada se procedió a demoler la hoja interior y a reparar esta hoja exterior. Primero, tras la demolición, como digo, de la hoja interior, que está contemplada en otra partida del capítulo de demoliciones, se eliminaron los restos de la cara interior de la fábrica y luego se procedieron a cada una de estas fases, a la preparación del soporte con un mortero de cemento hidrófugo, a una malla y a un mortero para la consolidación de esta hoja exterior. Nos comentaba también Gabriel el problema de la pérdida de verticalidad y esto supuso que la carpintería con respecto al paramento también sufriese esta pérdida de verticalidad y por tanto que tuviésemos que sellar, que se tuviera que sellar esta junta perimetral entre la carpintería y el paramento con una masilla elástica a base de poliuretano. En particiones interiores hemos visto además fotos. También se procedió, la tenemos por aquí, se procedió a reparar, como decía, quizás lo más fácil a veces es demoler, pero no estamos hablando de que no pagamos nosotros y que hay que tomar la solución más óptima. En cuanto a las reparaciones de las particiones, nos comentaba el cosido con grapa metálica. Aquí especificamos lo que se hace es picar unos 15 centímetros a ambos lados de lo que es la grieta y colocar perpendicularmente a ella unas grapas de barras de acero. Hechas in situ. Hechas in situ, nos comenta, que lo tenemos con nosotros aquí. Bueno, explicar aquí, se colocan perpendicularmente, incluye este picado de revestimiento a ambos lados de la zona agrietada. Aquí explicamos los datos de las grapas que se pusieron, longitud, etcétera, y el material de relleno, un mortero tisotrópico para reparación estructural inyectado a presión controlada. Si quieres hacer cualquier comentario, Gabriel, puedes... Sí, había una pregunta de Emilio Fernández que precisamente cómo eran las grapas. Las grapas realmente como tales no están en el mercado y conviene tener materiales que sean accesibles por su rapidez, por su eficacia y por su economía, y entonces se preparan tramos de redondos de 6 milímetros que son fáciles de doblar a pie de obra con una dobladora y además de adaptar también a las longitudes que se necesitan. Por lo tanto, es un buen criterio que la grapa esté conformada precisamente por un redondo de 6 milímetros totalmente accesible y de suministro fácil. Conforme a estos criterios que nos dio Gabriel, elaboramos estas partidas, como está explicando. En los paños de fachada, que también hemos visto imágenes, también había grietas y la reparación fue la siguiente, una preparación previa de la grieta, luego con espuma de poliuretano expansiva para relleno de esta grieta sin colmatarla y luego un sellado con un mortero de reparación y nivelación estructural. Sí, el fondo de la grieta es el que hay que colmatar, pero lógicamente no se lleva hasta el extremo porque la masilla de poliuretano no es el elemento que permite luego el acabado bueno y sobre todo la adherencia de otros materiales. Por lo tanto, se deja ligeramente retranqueado y luego ya se remata con el mortero. De acuerdo. Y esta también creo que es una partida interesante que pasemos por ella. Es la reparación del frente de forjado. Como has explicado anteriormente, la pérdida de verticalidad hizo que se tuviese que, con un zuncho, hacer un recrecido de los frentes de forjado para conseguir esta verticalidad que buscamos, ¿no? Previamente se hizo una preparación, se picó con martillo eléctrico hasta llegar a las armaduras existentes, se preparan las armaduras con un chorro de partículas de material abrasivo, se utiliza un protector y sobre todo un puente de unión entre el material endurecido y el material nuevo que vamos a colocar, como una imprimación activa para la protección de armaduras de acero y puente de unión entre morteros frescos y hormigón endurecido. Muy importante lo que acaba de comentar Lola.
Es decir, el protector de las armaduras, o sea, el material debe de ser además puente de unión para el hormigón, porque nos hemos encontrado en algunos edificios rehabilitados intervenciones antiguas donde había incompatibilidad entre materiales, es decir, se habían pasivado las armaduras con un material. Recuerdo un caso en el que era minio, el minio de color anaranjado, muy común, y luego se había colocado un mortero de reparación, un mortero de resinas epoxi, y había reaccionado el mortero epoxi con el minio y el mortero se había teñido de color naranja y a los 2-3 semanas, un mes como máximo, intuyo yo, esas armaduras seguían desprotegidas porque el mortero había absorbido la protección de minio y las armaduras habían quedado desprotegidas, con lo cual el grado de oxidación continuó. Por lo tanto, muy importante que los elementos sean compatibles, los productos sean compatibles y, si es posible, de una misma empresa, de una misma casa, donde habitualmente sus distintos productos son compatibles entre sí. En este caso concreto, el elemento pasivante de las armaduras será a su vez puente de unión para el mortero. Muy buen consejo. Y como último, hablamos del recrecido, es una imagen propia del proyecto, en el que vemos también estas barras que se utiliza para la adherencia con el hormigón nuevo, con el recrecido. Aquí vemos las características del hormigón, etcétera. También hubieron grietas en lo que son los revestimientos superficiales, por decirlo. Vamos a hablar de los revestimientos, por ejemplo, sobre las reparaciones de grietas en revestimientos, por ejemplo, de yeso. En los revestimientos de yeso hubieron grietas superficiales y en las partidas elaboradas, cómo se solucionó este problema en la realidad, pues fue preparando la grieta. Siempre se hace un picado a ambos lados de la misma de unos 15 centímetros en el revestimiento, un guarnecido con yeso B1, una malla de fibra de vidrio tejido y un enlucido con yeso C6. Comentar al hilo de lo que comenta Lola, que es muy importante que cuando se coloque la malla geotextil o el mallatex, y que dependiendo del material, si es yeso o es mortero, sabéis que es de un color u otro, que esa malla quede a eje en el centro del total del revestimiento que se coloca. Muchas veces hay un error que se coloca la malla sobre el paramento de ladrillo y esa malla luego no trabaja. Por lo tanto, de ahí hay que colocar, una vez repicado, una capa previa aproximadamente de la mitad del espesor resultante total. Sobre esa capa en fresco colocar la malla que previamente se ha preparado y se ha cortado del ancho de la franja, y una vez eso ha fraguado, normalmente al día siguiente ya se acaba de reponer el enlucido. Con lo cual, el mallatex, por decirlo así, la malla geotextil, queda justo en el eje. Realmente, si hay algún pequeño movimiento, la parte interior del revestimiento hará de sacrificio, porque normalmente las fisuras se producen cuando hay una concentración de tensiones, pero será el mallatex el encargado de disipar y de partir esas tensiones para que no se manifiesten en la parte vista del enlucido, del cerramiento reparado. Por lo tanto, muy importante que la colocación de la malla geotextil sea a eje del espesor total del revestimiento. Pues como bien nos dice, tenemos reparaciones en revestimientos de yeso y también en revestimientos de mortero. El sistema es similar, pero con las particularidades que nos ha comentado. Normalmente se distinguen por el color, creo que hay uno azul y uno rojo, en fin, depende de la empresa, pero es muy importante, si son de la misma, cada empresa los distingue por el color para que no haya errores en obra. De acuerdo, lo mismo, una preparación previa, el mortero de cemento y esta malla de fibra de vidrio que nos comentaba. También hubieron en falsos techos, hubo que hacer reparaciones en falsos techos, con masilla elástica, con fibra a base de polímeros especiales, con emulsión acuosa y áridos seleccionados, y una espátula se solucionó el problema de los agrietamientos en los falsos techos. Hasta aquí un poquito las partidas, creo, más interesantes de este proyecto, pero sí que no quiero dejar pasar el capítulo de gestión de residuos. En los proyectos de rehabilitación suele ser
suele haber demoliciones, como es este caso, que tenemos un capítulo destinado a demoliciones y, por tanto, la gestión de residuos es un tema importante a tratar. Mi consejo para poder realizar este capítulo con partidas del generador de precios es, en primer lugar, imprimirnos el documento relativo a gestión de residuos. Este documento tiene bastante información interesante, pero vamos a ir al grano y vamos a ir a la parte que realmente nos incumbe y nos interesa para ejecutar el capítulo de gestión de residuos desde Arquímedes. En este resumen lo que nos dice es de cada material que tenemos a demoler, el peso y el volumen que tenemos del mismo. Por ejemplo, pues tierras, metales, plástico, yeso, basuras, hormigón, y nos dice este documento cómo reglamentariamente para clasificar, para que sea obligatorio la clasificación de los materiales, se requieren unas cantidades mínimas de cada uno de ellos. En este proyecto vemos que de hormigón nos sale 105 toneladas y, por tanto, en este cuadro resumen lo que nos dice es que solo tendremos que clasificar el hormigón, puesto que es el único que sobrepasa la cantidad mínima que reglamentariamente se exige para ello. Voy a intentar explicar rápidamente o brevemente, mejor dicho. Lo que hacemos es, en primer lugar, el documento nos dice que tenemos que clasificar solo el hormigón. Aquí está la explicación que en el documento también nos lo dice, la cantidad mínima de cada material necesario. Y en nuestro caso, solo nos dice el estudio de gestión de residuos que tenemos que clasificar el hormigón. Es decir, esta partida tendrá la medición de los metros cúbicos correspondientes a hormigón. En las tierras sabemos que el transporte y el canon de vertido por entrega de tierras está separado. Por un lado tenemos el transporte de tierras, que elegiremos la distancia a la que se encuentra el vertedero, y el canon por metro cúbico, que se pagará por cada metro cúbico de tierras de residuos. En segundo lugar, como nos dice que tenemos que clasificar el hormigón, el transporte y el canon del hormigón va a ir independientemente al transporte y el canon del resto de materiales que no tenemos que clasificar. Aquí, por ejemplo, lo que hemos hecho es transporte de residuos de hormigón, porque, como digo, no lo podemos mezclar con el resto que no tenemos que clasificar, con su canon correspondiente. Y a su vez también tenemos el transporte del resto de materiales de mezcla sin clasificar, de residuos inertes, que son todos los que no son ni tierras, que los hemos incluido en su partida específica, ni hormigones, con su canon correspondiente. Bien, hasta aquí hemos intentado explicar brevemente lo que es el proyecto, las partidas más relevantes y cómo lo hemos hecho con partidas adaptadas a rehabilitación en nuestro banco de precios, generador de precios. Aparte de este estudio de gestión de residuos que he creído conveniente por su importancia en proyectos de rehabilitación, decir que desde Arquímedes podemos imprimir una gran variedad de documentos. Por ejemplo, el manual de uso y mantenimiento, el libro del edificio, pliego de condiciones del generador de precios, valoración de mantenimiento decenal, perdón, no quería entrar, plan de control de calidad, estudio básico de seguridad y salud, estudio de seguridad y salud, memoria gráfica de materiales, análisis de ciclo de vida, relación de detalles constructivos, listados relativos a cuadro de mano de obra, de materiales, presupuestos, etcétera. En fin, una gran variedad, al menos, de documentos importantes que podemos obtener desde Arquímedes. Por último, decir que cuando hablamos de una rehabilitación es muy probable que haya vinculado un proyecto de demolición. Desde Arquímedes, como hemos visto, hemos generado un capítulo relativo a demoliciones. Pero en estos casos, en muchos casos, la Administración nos exige, acompañando a este proyecto, un proyecto de demolición. Y es para estos casos para los que CIPE ha creado una herramienta pues, para que a través de la introducción de una información muy sencilla nos genere este proyecto de demolición. Aquí vemos el menú principal de CIPE, nos encontramos aquí, este software, el proyecto de demolición. Nos sale previamente un asistente en el que tendremos que introducir datos relativos, datos generales de la obra, emplazamiento, entorno y edificios colindantes, servicios urbanos y asistencia sanitaria, sistema de demolición. Esta pestaña es importante, tendremos que indicar si la demolición es completa o la demolición es parcial.
Además, el sistema de demolición, si lo vamos a hacer elemento a elemento, por colapso o de forma combinada, ciertas partes, elementos de la obra, elemento a elemento, y otras partes por colapso. En función de la selección nos aparecerá por defecto unos métodos de trabajo que el usuario podrá modificar si lo quiere hacer con herramientas manuales o mediante fracturación, pero el programa nos da por defecto ya unas herramientas, unos métodos de trabajo en función del sistema de demolición que hemos elegido. Características del edificio a demoler, medios auxiliares, maquinaria y herramientas, gestión de residuos de la demolición. Aquí, bueno, decir que en los medios auxiliares, esta pantalla variará en función del sistema de demolición que hemos seleccionado previamente. Y en cuanto a la gestión de residuos, es importante indicar si en nuestro proyecto vamos a demoler elementos con presencia de amianto. En caso de que activemos que sí, que tenemos amianto, tendremos que indicar los diferentes elementos en los que se encuentra el amianto. Un presupuesto, una documentación gráfica, en este caso se trataba de una demolición de una nave industrial que realizamos con este software, y la generación, por último, de los documentos. El proyecto de demolición, aparte de tener una memoria, un pliego y un presupuesto, también tendrá un estudio de gestión de residuos, un estudio básico de seguridad y salud y un plan específico de desamiantado en el caso de que hayamos seleccionado que nuestra obra tiene amianto. Aquí nos salen pues, los diferentes documentos que por motivos tenemos la opción de particularizarlos, que el usuario particularice tanto formatos, letras, colores, etcétera. Y por no entretenernos más, estamos en hora, creo que es hora de abrir un turno de preguntas que nos hayan llegado. Sí. Bueno, hay una pregunta de Daniel Sevilla, arquitecto de Valencia, que dice que nos pregunta por qué se consideró que el sistema de recalce fuera por pilotes. Por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque el estudio geotécnico dio como resultado que la base firme, una base firme homogénea, estaba entre 16 y 19 metros de profundidad, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque el estudio geotécnico también, que se hizo al efecto, dio una singularidad, que es que a 9 metros de profundidad había una ligerísima corriente de agua que atravesaba el solar. Entonces, a la vista de esas dos componentes fundamentales e importantes, y en tercer lugar, aunque de manera secundaria, que nos encontrábamos ante un terreno cerca de una zona de aluvión, como es la proximidad a un barranco, sabéis que un estudio geotécnico siempre se toma en dos puntos concretos, pero nada garantizaba la homogeneidad de ese suelo. Entonces, por esos tres factores nos fuimos a un sistema de pilotes. Bien, había otra pregunta también de si el forjado se inclinó. Sí, además, curiosamente, es una anécdota, pero que es quizás el mejor de los sistemas para comprobar un nivel, aparte de los niveles técnicos, que es que en una de las viviendas había un acuario. Entonces, el agua del acuario estaba ligerísimamente inclinada. Entonces, obviamente no tenían la planidad perfecta, pero ahí sí quiero hacer una reflexión a todos. Tened en cuenta que cuando un edificio se mueve, hay sistemas para llevarlo a la horizontalidad, sistemas de elevado coste. Y eso, en mi opinión, y luego la práctica lo ha demostrado, tiene un grave inconveniente. Aparte del coste, tiene un grave inconveniente, que es que intentar llevar un edificio a su horizontalidad perfecta conlleva que de manera colateral se dañen elementos que no están dañados, porque intentar, digamos, corregir la horizontalidad de un elemento es llevar todo un edificio al sitio y el edificio actúa como un sólido rígido. Entonces, elementos que no estaban dañados puede que se dañen, con lo cual se convive en cierto modo con la horizontalidad. En este caso concreto, además de, obviamente, realizar todas las acciones para garantizar la seguridad y estabilidad del edificio, a los propietarios que tenían daños se les indemnizó por lo que se consideró en aquel momento daños morales, es decir, una pérdida de una expectativa de durabilidad y el desasosiego que les había causado durante el tiempo que había durado el procedimiento.
En el caso de los pavimentos, en una de las viviendas, si no recuerdo mal, lo que hicieron fue colocarse un pavimento de madera, un flotante, no, una tarima de madera, y con la tarima corregir la pequeña inclinación que había en el forjado. Pero el edificio, tened en cuenta que no se puede llevar al sitio, y si se puede llevar son mediante los sistemas que suben que empujan hacia arriba, pero tienen el problema de los efectos colaterales que no se pueden controlar. Nos preguntaba también Emilio Fernández, en el cosío de grietas, dice, estas que se hicieron con grapas de acero corrugado, eso sí que lo hemos comentado posteriormente en la partida de Arquímedes, dice, ¿qué criterio de dimensionamiento para estas usa? Vamos a ver, no hay un criterio de cálculo por una razón, porque realmente lo que se trata es de coser algo que se ha roto, pero que cuando está estable normalmente ya no se va a abrir. Entonces, se da prioridad a tener elementos sencillos que tengan resistencia que es sobradamente suficiente para los movimientos que pueden tener. Hay que tener en cuenta que las grapas se ponen muy correlativas, como habéis visto en las fotos. Entonces se utiliza un redondo del 6 que sea de fácil doblado a pie de obra, incluso si el operario es bastante forzudo, lo dobla prácticamente sin herramienta. Y luego, por otra parte, que el suministro sea sencillo, porque se buscaron grapas como tal en el mercado y no las hemos encontrado. Las grapas como tal en el mercado no existen, o si existen, están en un suministro muy pequeño. Por lo tanto, se optó por una solución sencilla. De acuerdo. Nos pregunta Antonio Conejo, ¿las unidades propias de rehabilitación están separadas del resto destinadas a obra nueva por las diferencias en las especificaciones entre ambas? Pues sí, la respuesta es que sí. Al principio hemos visto la base de precios, lo primero que hacemos es elegir el tipo de obra, si es obra nueva o rehabilitación o espacios urbanos. Por supuesto que las partidas varían. Como hemos visto, la mayor parte de las partidas que hemos estado viendo hoy desde Arquímedes, empleando esta base de precios, no tendrían sentido en una obra nueva. Sí que es cierto que hay algunas partidas que son comunes, tanto si entramos por obra nueva como por rehabilitación, pero la mayor parte de ellas, como digo, tienen sentido en rehabilitación, pero no lo tendrán en obra nueva y viceversa. Bien, nos comenta Rodrigo Cózar, de Madrid, que si se realizó el cálculo del recalce de la estructura con CIPE. Sí, el cálculo de los pilotes se hizo con CIPE. Para ello es muy importante el conocer todas las acciones a pie, digamos, en cimentación, fundamentalmente los axiles, cuáles son los pilares más cargados, momentos en base de pilares, y a partir de ahí se hizo el cálculo como si se tratara de una obra nueva. En cuanto al tema para introducir en el edificio la maquinaria para el geotécnico que comenta Javier Navarro, esa precisamente es uno de los kits de la cuestión. Normalmente, cuando se tiene que hacer un micropilotaje en un edificio existente de viviendas, tenemos una altura libre en planta baja limitada. En este caso estábamos en torno a 3,80. Se utilizó, porque la empresa constructora lo tenía y son especialistas en ello, una pequeña máquina con un trípode que llaman ellos, que permitía acceder desde el interior sin tener que romper ningún forjado. Lo que sí que hubo de demoler parcialmente es parte de la tabiquería de planta baja para poder actuar y para poder realizar el recalce. Todas esas partidas es muy importante que se tengan en cuenta, y por eso insisto en la recomendación de que haya un documento intermedio que se llame memoria de obras de diagnóstico, es decir, todo lo que hay que hacer para luego acometer la obra en su totalidad. Muy bien, yo creo que hemos contestado a las preguntas que nos han hecho. De todas formas, si queréis hacernos llegar otras preguntas a través del panel de webinar, intentaremos contestarlas por vía correo electrónico. Así que, bueno, Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, habernos transmitido tu experiencia y habernos explicado y dedicado tu tiempo. Gracias a vosotros. Agradecer a los asistentes su interés. Espero que haya sido interesante y espero veros en la próxima jornada.